tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este domingo que es el 13º del tiempo ordinario. Continuamos con la lectura de Mateo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, Victoriano, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Jaime, Aquí ¿cómo muy estás? contento. Muy Jaime, bien, muchas gracias. Bien. Muy qué bien. bueno. Pues hoy nos conducirá en la reflexión Jaime, a ver qué cosas interesantes nos dice. ¿Cómo ves, Jaime? Pues vamos a ver. A ver qué sale. Estamos en el capítulo 10 todavía, ¿no? Sí, ya el Estamos en el último, capítulo 10. Ajá, últimos versículos. perfecto, Sí. perfecto. Muy bien, Pues muy bien, si quieren pasamos a la lectura del texto. adelante. Si no tienen algo más que agregar. Y entonces, como ya dijimos del Evangelio de Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Pues ahí está, el Evangelio. Muy Tremendo bien. como siempre, ¿no? El Evangelio. Sí, es. De hecho, pues forma parte este evangelio. Antes tiene unos versículos también muy fuertes, muy intensos, que son los de: no piensen que he venido a traer la paz, sino la división. No he venido a traer la paz, sino la guerra y Wow. contra la madre. Entonces, prácticamente es estos versículos del capítulo 10, ya es el final del capítulo 10. Hay que mirarlos pues desde el discipulado. Desde el discípulo somos discípulos, y Jesús nos va, yo lo veo aquí como que nos va haciendo conciencia de las consecuencias de ser discípulo. Y entonces, pues todo lo demás viene a través de esta línea de interpretar, discipulado. Somos discípulos. Y entonces hay varios versículos que pudieran hacernos un poco de ruido a veces. ¿Qué hay con los familiares? ¿Qué los vamos a querer? ¿Qué hay con el cuarto mandamiento? Si honramos o no honramos. De hecho, creo que había algún texto antiguo de que en casos extremos, cuando la familia te estaba impidiendo realizar el plan de Dios, la evangelización, pues cortaras con tu familia en casos extremos. También se percibía la vida monacal como el dato de romper con tu familia e irte a servir a Dios. Pero detrás de todo esto, esta primera parte de si me amas más que a tu padre, a tu madre, guarda un poco más la consecuencia. Amar a Cristo, amar a Jesús, sin lugar a duda va a ser una elección del discípulo, ¿sí? Yo amo a Jesús, yo decido seguirlo, y entonces viene como consecuencia, sin lugar a duda, pues una primera característica del discipulado, que es la ruptura. Pero ojalá se entienda así. Por una decisión de amor a Jesús, entonces vienen las consecuencias de las rupturas, de las renuncias. No al revés, no es yo tengo que renunciar porque así me lo está pidiendo Jesús. Y bueno, entonces me aboco más a mi esfuerzo personal, tengo que renunciar, tengo que dejar a mi familia,
pero pareciera que Jesús no es el motor, sino yo mismo. Entonces, tiene que quedar muy claro aquí que esta opción es una opción por Jesús, es una opción de amor, y que la opción de amor trae consigo pues estas consecuencias de ruptura y por supuesto lealtad a Jesús. Ese es como el primer punto que yo vería en los primeros versículos. Después viene otro dato que es la cruz. La cruz, tomar la cruz, ¿qué significa tomar la cruz? La primera idea que viene a la mente es tomar la cruz, es pensar en esa sentencia de muerte que daban los paganos a los presos, a los malos, ¿no? Los crucificaban. Entonces, tomar la cruz era, pues tomaban su cruz e iban a ser ajusticiados. Esa es como una primera imagen. Ya después esto de la cruz se tomó de manera metafórica y era pues los dolores que uno puede vivir y pues eso es tomar la cruz. También leí en algún otro dato, en algún otro libro, que esto de la cruz se llegó a interpretar como la señal de Yahvé a sus elegidos a partir del libro a partir del profeta Ezequiel 9:4, se señalaban a los elegidos de Yahvé, y luego ya la comunidad primitiva, bueno, los primeros cristianos, por así decirlo, interpretaban esto pues desde el bautismo como el sello del carácter, el marcar al bautizado con la cruz. En fin, son estas connotaciones de la cruz. Pero en realidad, ¿qué hay detrás de esta expresión de Jesús? Tomar la cruz. Pues en Mateo le da este giro, que es el de la entrega de la vida, ¿sí? La entrega de la vida. Entonces, el discípulo tiene que estar consciente de amar a Jesús, ese es el primer punto, y con esta expresión de la cruz, el discípulo tendrá que estar consciente de que la vida no le pertenece, la vida la puede entregar generosamente, y entonces estos dos datos son del discipulado. ¿Qué lleva consigo esto de entrega de la vida? Sin lugar a duda, ser conscientes pues del sufrimiento. Ser discípulos de Cristo, no hay que alejar el sufrimiento, no hay que enterrarlo, no hay que minimizarlo, no hay que negarlo, no hay que decir que ser discípulo de Cristo la vida es así muy contenta, alegre, negando todos los sufrimientos, sino es asumir el sufrimiento, es tomarlo en cuenta para, dentro de esta dinámica del amor, pues está esta experiencia del sufrimiento. Estos dos elementos, sin lugar a duda, pues forman parte del discipulado. Y ya después, esto de la entrega de la vida, pues viene más adelantito con las palabras de Mateo que dice, a ver si lo puedes volver a leer, Victoriano, la entrega de la vida, quien se aferre a la vida. Bueno, aquí tengo yo el de la Biblia. Tu micrófono, padre. Es que hay unos ruidos acá. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. La salvará. ¿Qué significa eso? Sí, es la entrega de la vida, sin lugar a duda. ¿Y qué hay detrás de esto? Hay una promesa. Lo que le mueve al discípulo es la promesa. Tú entregas la vida y la vas a obtener. Y vas a obtener la vida que Dios te está dando, la vida plena. Entonces es una promesa realmente la que mueve al discípulo. No es nada más un trabajo de hacer, de decir, híjoles, tengo que entregar la vida, sufro mucho por entregar la vida. No es eso, sino me mueve la promesa de Jesús. Me mueve la promesa de Jesús de que tú, entregando la vida, la recibes. No es la vida que conquistas, no es la vida que tú haces con tus proyectos, tus planes, tus logros, sino es la vida que se te da como un don y se te da plenamente. Entonces, este dato del discípulo también es clave. Entonces ya llevamos como 3, recapitulo un poco porque si no me pierdo. El discípulo es el que, sin lugar a duda, ama a Jesús, y ante este amor hay renuncias, hay rupturas, hay distancias, sin lugar a duda. Y después, el amor de Jesús lleva consigo el sufrimiento. La opción por Jesús lleva el sufrimiento, asumir el sufrimiento, la cruz,
es la entrega de la vida. ¿Por qué sufro? ¿Por qué renuncio? ¿Por qué entrego la vida? Pues porque me mueve la promesa de Jesús. El que entregue su vida la obtendrá, la salvará, se le dará la plenitud de lo que significa vivir. Y bueno, eso pues ya serían estos versículos de Jesús, del Evangelio. Hubo algunas interpretaciones, sin lugar a duda, esto de la cruz. En un primer momento fue, sin lugar a duda, el martirio. La cruz significaba el martirio. Toda la vida vista desde la cruz. Tertuliano, Orígenes, el mismo Pablo con sus catequesis de la cruz. Era toda mi vida, mis acciones, mis decisiones vistas desde la cruz y sin lugar a duda también dirigidas hacia el martirio. Bien, eso fue. Ya después de que viniera este periodo de Constantino, cierta paz, cierta tranquilidad, ya no había persecuciones, entonces el elemento de interpretación de la cruz llegó a ser, pues, llevar con paciencia las injusticias, vejaciones, esfuerzos, sudor, sufrimientos de los demás. Sufrir con paciencia las injusticias que vamos teniendo. Se llegó a interpretar así el sentido de la cruz. También la cruz se identificó con cualquier tipo de sufrimiento, por supuesto. Ya no se estaba pensando en que si era por el amor a Jesús o por si era por el anhelo de esta promesa de que se me da la vida, yo le entrego y se me da la vida plena, sino que ya era cualquier sufrimiento. Yo puedo estar sufriendo y eso era ya la cruz. Es más, hasta el sufrimiento inútil, el que a veces nosotros mismos nos los buscamos y decimos, es mi cruz. Después, también la cruz se le ubicó como camino de perfección cristiana como individual. O sea, yo voy a tomar mis disciplinas, voy a tratar de superar mis propios defectos y pues ese va a ser mi cruz, ese va a ser mi camino, mi cruz, mi camino de perfeccionamiento espiritual. También se llegó a identificar la cruz como la toma de la opción de la vida monacal, de la vida de, pues, renuncio a esto y ahora mi cruz va a ser la entrega de mi vida. Todo esto tiene que estar marcado por el amor. Si no hay este amor a Jesús, la cruz no tiene sentido, no hay nada. Ya, para finalizar, viene la última parte de quien me recibe a mí, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a mi Padre, y empieza a hablar de las recompensas. Esto es muy bonito, es muy padre, porque habiéndoles revelado Jesús un poco las condiciones del discipulado, la experiencia de ser discípulo, la conciencia de ser discípulo, y entonces les abrió como el telón para decirles, miren, hay sufrimiento, hay una elección, hay ruptura, hay entrega de la vida. Después de esto les dice a sus discípulos, anímense, láncense a anunciar el Evangelio, porque detrás de esto está la promesa de que quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, tu presencia no es solo por ti, sino porque llevas contigo la presencia del reino, la presencia de Dios, la presencia de una nueva realidad en el mundo, la presencia de la experiencia de algo diferente, nuevo, distinto. Eso es como el consuelo, las palabras de consuelo de Jesús. Es como reanimarlos, decirles, sí hay esto, pero detrás del sufrimiento está que llevas el reino, vas a portar el reino. Y ya al final les dice que son pequeños, los pequeños, habla de esto de dar a los quien recibe a los profetas recibirá recompensa de profetas, quien recibe a los justos recibirá recompensa de justos. Tal vez eran grupos que también se dedicaban a anunciar, a ser itinerantes y anunciaban sus propios mensajes, y bueno, eran grupos que también recibían las personas. Pero Jesús termina diciendo,
a los pequeños. Como dice el texto ya al final, Padre Victoriano. Dice, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Pues bien, esta es la otra característica del discipulado, la pequeñez, el ser pequeño, de ser pequeños. Dentro del judaísmo, pues cómo se identificaba a los pequeños, pues eran los socialmente débiles, esa es una forma de identificar a los pequeños. Otro, a los infantiles inmaduros, eran también los pequeños. Otro, los piadosos, ¿sí? Los piadosos. Y en el ámbito cristiano eran las personas ordinarias, irrelevantes. A esos también se les ubicaba así como los pequeños. Y bueno, dentro de esto, Jesús dice, quien les diera un vaso de agua fría a estos pequeños por ser discípulos míos, no se quedarán sin recompensa. Es decir, que nosotros, los pequeños recibieron las palabras de Jesús y bueno, voy a leer aquí lo que escribí para no perderme la idea. La acogida de un discípulo es una bendición. Es una bendición porque lleva consigo la promesa de que no se perderá su recompensa. Dice, para los pequeños las palabras de Jesús son una promesa. Han de saber estos pequeños que su llegada es un don valioso para los demás. Y trae consigo recompensa extraordinaria. Y se cumple la misión entonces. ¿Cuál es la misión del discípulo? No sé si quedó claro esto de los pequeños. Eres valioso, tú portas la bendición, la promesa, portas la recompensa celestial, solo tu presencia porque llevas a Cristo. Y pues ya, se concluye el capítulo 10 diciendo, pues mira, tu misión la vas a vivir en estas renuncias, en este sufrimiento, en esta pequeñez, pero con mucha alegría, porque tu presencia lleva a Jesús, lleva a Dios, lleva la promesa para todos, lleva el cumplimiento de las recompensas para todos, es abundancia, es presencia de Dios. Yo así cerraría un poco pues este texto que estaba un poco difícil por estas cuestiones de si no vas a tu padre, a tu madre, la cruz, estas recompensas, pero yo creo que por ahí yo vería este texto y ya a partir de ahí pues nuestra misión en la iglesia, nuestra forma de vivir el evangelio, de predicarlo, de anunciarlo, pues ya nos anima a todos. Bueno, por ahí. Muy bien. Bien, yo creo que, bueno, es un texto, decíamos, bastante fuerte como todo el Evangelio, ¿no? Pero me parece que alguna vez ya hemos hablado a propósito del concepto de la cruz, que es uno de los conceptos que más ha sido, pues como ya decías, Jaime, yo creo que manoseado, ¿no? Por en los contenidos que muchas veces incluso como fatalistas, como de impotencia se le han dado, ¿no? De que es tu cruz, te aguantas, agradecele al Señor y síguele adelante. Y creo que del concepto de la cruz, pues ya hemos hablado un poquito más y tú nos has dado como pistas bastante importantes, además de lo que hemos dicho a lo largo de este tiempo. Yo solo agregaría que me parece muy importante decir que el misterio de la cruz tiene que ver con, bueno, sí con la voluntad del Padre, con el amor que nos muestra el Padre, pero que tiene que ver más con la diaconía de Jesús, es decir, la acción de servicio que Él hace por nosotros, esta posibilidad de unir al Padre, entonces, de unirnos al Padre. Entonces creo que la cruz fundamentalmente hay que verla en ese sentido, en qué hacemos para que se manifieste el amor del Padre o qué hacemos
para que se cumpla la voluntad del Padre. Obviamente esto requiere conocer la voluntad del Padre, ¿no? Eso por una parte. Y por otro lado, creo que también uno de los mm, conceptos importantes que aquí se juega es conocer lo que es el amor, porque si partimos del hecho de que quien ama a su padre y a su madre más que a mí, ¿no? Y a nosotros nos hace como confusión en la cabeza, porque es como, ¿cómo voy a amar más que a mi madre, a alguien más, aunque sea Dios, ¿no? O a mi padre, o a mi nieta, o a mi nieto, o a mi hijo, ¿no? Es decir, porque nos hacemos un concepto del amor que tiene que ver más con el afecto, es decir, con este sentimiento afectuoso, lleno de ternura que tengo hacia el otro. Creo que para entender el amor, así como nos lo plantea Jesús, que va más allá del afecto, más allá del sentir bonito, de los sentimientos de ternura hacia alguien, sino más como un movimiento pues que se parece mucho a la cruz, es decir, para un movimiento de la voluntad para hacer el bien a los demás, ¿no? Es decir, que me importas más allá de incluso decir, pues, de que me caigas bien o que me caigas mal, porque pues eso no tiene que ver con el amor, es decir, el amor tendría que ser pues una expresión más madura de mi adhesión a la voluntad del Padre. Entonces, trasciende, ¿no? En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Entonces, pues trasciende mi espacio, mi límite y mi capacidad de relación con los demás, ¿no? Y entonces, pues habrá que ir a releer el Evangelio. Juan nos da unas pistas maravillosas, el himno a la caridad de San Pablo, etcétera. Es decir, creo que sí nos invita a, pues, a profundizar más en el concepto de amar y de madurar más en el concepto de amar. Pues eso a mí me resuena escuchando las explicaciones de Jaime y el Evangelio. Muy bien. ¿Cómo ves, mi tele? Sí, abundando en lo que tú dices, el texto original dice, quien no odia a su padre y a su madre no es digno de seguirme. Y la traducción oficial en la liturgia es quien ama más a su padre y a su madre. Y Wow. yo lo traduzco este odio porque el odio en la Biblia significa lo que para nosotros, ¿no? El odio es preferir, quien prefiere más a su padre y a su madre, a sus afectos, que a mí, no es digno de seguirme. Y yo, como ustedes saben, en la rebeldía que me caracterizaba o que me caracteriza, antes más, ahora menos, porque la edad ya me pesa. La rebeldía. Nos calma la edad. Ajá, yo decía, como tú apuntas, ¿cómo es posible que un Dios que nos pide que nos amemos los unos a los otros, nos está pidiendo lo contrario? Y entonces, pues yo descubrí, al final de cuentas, que el amor, el concepto del amor, como tú bien decías, no estás lejos del reino. Como Gracias, maestro. se entiende mal, se entiende mal. Yo he oído muchas personas que dicen, yo daría todo por mi hijo, yo haría cualquier cosa por mi hijo. Y esto me pone una señal de alerta. Hasta matan, hasta se vengan. Cualquier cosa. Pueden ir a la cárcel, pueden estar destruyendo a una persona por el hijo. Nada más y nada menos las revanchas de los narcotraficantes, porque ahorita tenemos este sujeto en Celaya
que dice porque me arrestaron a mi mamá y a mi hermana y a mi prima, voy a hacer. ¿Harías todo? ¿Verdaderamente harías todo por tus hijos o por tus papás o por tu casa o por tu familia? Jesús dice, no, eso no es posible. Hacer todo no es posible. Si me prefieres a mí, aprenderás a amar verdaderamente. Aprenderás a amar como se debe, a perdonar, a no hacer mal por mal, a ser generoso. No es las riendas sueltas del amor humano que nos llevan a miles de tarugadas. No es las riendas sueltas del amor humano que nos llevan hasta a ofender, hasta a matar. Es decir, si tú prefieres a tu madre, no la amarás como se debe. No amarás como se debe. Esto es algo que me resulta una enseñanza. Si tú pones a tu hijo antes que a Dios, ya la regaste, ya la regaste. Tienes que poner primero a Dios, primero el Evangelio de Jesús, para saber cómo proceder con tus hijos, cómo educar a tus hijos, cómo amar a tus hijos. ¿Cómo amar a tu hijo? No se trata de que hagas todo por tus hijos, no, el todo No es puedes. peligrosísimo, peligrosísimo. Cuando yo oigo a los papás, a las mamás, sobre todo, que dicen, yo haría cualquier cosa por mi hijo, me parece una señal de alerta muy grande. Y entonces, pues el Evangelio me enseña y nos enseña a que no tenemos que hacer todo por el papá, por la mamá, por el hijo, por la esposa. Tenemos que hacerlo correcto, lo evangélicamente correcto. A lo mejor esto nos lleva a una cruz de renuncia, una cruz de generosidad, de quebrantamiento, porque Jaime decía del sufrimiento. Yo distingo mucho dos palabras que en general significan lo mismo. Yo descubro que hay una diferencia entre el sufrimiento que proviene del pecado, de las cosas que no hacemos bien, del dolor que nos significa amar. La cruz no es sufrimiento en este sentido, miguelesco, ¿no? No es un sufrimiento que provenga del exterior, de las cosas que hemos hecho mal, de las cosas que nos suceden. No, yo en ese sentido siento que la cruz está manoseada en el sentido de la resignación, del no digas nada, quédate callado, como oveja llevada al matadero. Pero el dolor para mí significa lo que es producto del amor, el amor verdadero, el amor que perdona, el amor que no tiene una egoísmo, el amor no egoísta, el amor que se dona, el amor que perdona, el amor que perdona 70 veces 7, al estilo de Dios. Dios nos perdona absolutamente y nosotros tenemos que perdonar y aprender a perdonar absolutamente. Esto duele mucho. La cruz para mí es una disciplina de estar aprendiendo y revisándonos en el amor. Es decir, si nosotros amamos, preferimos a Dios antes que a nuestros seres queridos, aprenderemos la disciplina de la cruz. Y es decir, este quebrantamiento, esta negación de nosotros mismos que nos lleva a la plenitud. No es una cosa para hacernos menos. Hacernos sufrir O hacernos, pues, qué sé yo. Es un quebrantamiento que nos lleva a la eternidad, que nos lleva a la gloria de la resurrección. Y entonces, en el germen mismo de la cruz está la gloria.
Por eso Jesús equipara la cruz con la recompensa. No es que Dios le haya premiado a Jesús, dice César Corres, de la paliza que le dio en la cruz. Ah, bueno, ya te premio con la gloria. No, no es eso, no es el concepto. El concepto que Jesús trata de transmitir es que en la misma donación nosotros estamos recibiendo la glorificación, la felicidad total. En la misma donación de la cruz, en el mismo quebrantamiento de nuestros egoísmos y de nuestras pasiones, estamos recibiendo la plenitud, porque para eso hemos sido hechos, para el quebrantamiento de la cruz. El modelo que Dios tuvo, la imagen que tuvo como un pintor, Dios pinta al hombre, crea al hombre. La imagen que tuvo detrás fue la cruz, aunque no corresponde a lo histórico, pero San Pablo nos dice que todo fue creado por él y para él. No se refiere a Jesús, no se refiere a Dios, se refiere a Cristo. Cristo en la cruz es el modelo de toda la creación y particularmente de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar en plenitud a ser humanos? Lo alcanzamos por el dolor de la cruz, el fracaso de la cruz, la negación del querer someter a la gente, la negación de imperar, la negación de gobernar, la negación de ser más poderosos que todos. Entonces, en la cruz vamos viendo un esquema nuevo de plenitud. La plenitud del éxito del mundo nos lo señalan en base a someter. Tú sé el mejor arquitecto. Me acuerdo mucho de mis papás que me decían que no se lo creían para nada, no se lo creían para nada. Si vas a ser el barrendero, ser el mejor barrendero del mundo. No se lo crean, no se lo creían porque si yo les hubiera dicho, voy a ser barrendero, me hubieran desheredado, me hubieran corrido de la casa. Pero la filosofía que está detrás es, tú tienes que ser el mejor. Y el Señor nos dice, tienes que ser el servidor de todos, el servidor de todos. Y como servidor recibirás recompensa del servidor. La recompensa del servidor y la recompensa del profeta y la recompensa de ¿qué otra cosa dice? Justo. El justo. Esa es una recompensa mayor de la que se puede recibir en términos reales, no económicos, sino en términos reales de la recompensa que se recibe cuando eres el mejor y cuando estás arriba de la pirámide, en la cúspide de la pirámide social. En la recompensa que nosotros recibimos en términos reales, no económicos, en términos reales es el 100 por 1. La recompensa que nosotros recibimos de Dios a través de los demás, que nos alerta el Señor en este pasaje, nos alerta para estar dispuestos a reconocer que los demás no son únicamente el objeto de nuestro servicio, sino que los demás son el autor de la benevolencia para nosotros. Tenemos que estar agradecidos. La palabra de vida de este mes nos hace tener alerta del agradecimiento que tenemos que tener en la vida, de lo que Dios nos da a través de los demás. No creer que nos lo merecemos, sino creer que verdaderamente Dios está cumpliendo su promesa a través de los demás. De los demás. Y eso es algo extraordinario, extraordinario. Así yo veo este pasaje. Muy bien.
Jaime, ¿qué dices? Muy bien, pues sí, es muy enriquecedor todo esto. Yo me ponía a pensar que además como discípulos de Jesús, no solamente aprendemos a amar a los nuestros desde Jesús, sino aprender a amar a Jesús, porque también volcamos todo nuestro poder hacia Él, queremos amarlo y hacer todo por Él. Viene a mi mente a veces Pedro, ¿no? San Pedro, que dice, yo daría la vida por ti, tú a mí no me lavas los pies. Son como experiencias en donde también el discípulo tiene que aprender no solo a amar a su padre, a su madre, con un amor correctamente evangélico, sino amar a Jesús mismo, porque a veces hasta podríamos caer más en idolatrías, creyendo que estamos amando a Jesús, creyendo que estamos dándole nuestro corazón, dándole nuestro afecto, y realmente a veces nuestra religiosidad nos empuja solamente a mirarnos a nosotros mismos, a hacer las cosas pues para casi querer manipular a Dios de acuerdo a nuestros proyectos. Entonces, también en ese aspecto, yo hablaba mucho del discipulado. Somos discípulos y aprender esto que el Padre Miguel dice, la disciplina de la cruz, el dolor que se vive, la renuncia o sacrificio, todo eso es todo un camino para aprender a amar. Realmente, pues no aprendemos, no amamos, hay que tocar curiosamente, nuestras propias limitaciones que nos impiden amar para poder accesar un poco a esta experiencia realmente de amar. Tocar nuestras limitaciones porque realmente queremos hacer todo por todos y ni lo hacemos, pero estamos a veces con la idea muy aferrada de que sí, que yo sí lo hago, yo sí amo a Dios, yo sí lo quiero, cuando en el fondo pues hay mucha violencia en nosotros. Entonces, sí, esto de amar a Jesús también requiere su aprendizaje y un aprendizaje pues desde la cruz, desde todo esto, como discípulos. Sí. Yo desde hace mucho ya no digo que amo a Jesús, porque me parece que soy un mentiroso cuando digo eso. Yo quiero aprender a amar su voluntad. Yo quiero aprender a amar como Él ama, a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y es un reto muy grande amar como el Padre nos ama, porque esto es una cosa que rompe nuestro ámbito familiar y trasciende a toda la humanidad, a todos los que se nos acercan, a todos nuestros prójimos, sean buenos o sean malos, sean considerados amigos o enemigos. Y esto es lo que me da la pista para comprender cómo Jesús me invita a amar. Amar a Jesús significa amar como el Padre nos enseña a amar. Sin eso, no podemos amar a Dios. Dice Santiago, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? Si no amas al prójimo, al hermano. Sí. Eso me da la pista de que pues tenemos que tener mucha honestidad, mucho realismo. Y esto nos hace, es un antídoto. Hablábamos la vez pasada de los antídotos de los discípulos contra el negocio. Esto es un antídoto contra el fariseísmo, es un antídoto contra el fanatismo, que nos hace pensar que nosotros estamos proyectados hacia Dios. No, el Señor nos rebota la proyección, nos dice a los hermanos, como yo los amo, como yo los amo. Entonces, híjole, hemos dicho mucho que el cielo está aquí abajo. El cielo no está allá arriba. El cielo es cuando nosotros amamos como Dios nos enseña a amar. Y esta es la preferencia que nosotros tenemos que tener en Jesús. Bueno, así lo veo.
pues Sí, sí, sí. Yo creo que es como, o me viene la idea de el no preferir a otro es, eh, primero al otro no le alcanza para sostener mi vida, entonces híjole, sí. el perno de mi vida puede ser solamente Dios. Y ese es como lo más fatigoso para ir aprendiendo que el perno, el que me conduce, como decías tú, el que me va a llevar a la perfección de lo que estoy llamado a hacer, pues es arraigarme en Él solamente, en Dios. Muy ¿No? bien. Pues yo creo que ya es suficiente, ¿no? Tenemos Sí. tareas para toda la vida. Para dar y prestar, la fatiga de aprender a amar y de aprender a llevar la cruz, ¿no? Pues ahí está, amigas, amigos, la invitación a vivir en el amor, a vivir la cruz que nos toca vivir por el reino. Pues ahí están muchas tareas. Bueno, Muchas gracias a todos. Bendiciones. bendiciones.